Ya. Muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Esta es la 13ª emisión del programa Mesa de Análisis de Politeia. Como siempre, como cada martes, como cada jueves, hoy jueves 16 de febrero, pues aquí estamos con nuestros compañeros y amigos Carlos Calderón Vidas, a quien le doy la más cordial de la bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos Buenas Calderón. tardes, Velázquez. Y nuestro compañero Arturo López Flores. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Con esos pequeños lentes, Arturo, tú como siempre, Sí, ¿verdad? viendo moldes. Muy bien, qué bueno. Bueno, como siempre también, pues hay muchísimos temas en la agenda política y en la agenda pública, y pues se trata de hacer un repaso de aquellos que pueden ser considerados en este momento como los asuntos torales, asuntos cruciales y fundamentales de nuestra vida pública. Ya lo sabemos todos, estamos en el arrancadero de dos elecciones fundamentales, como son las elecciones del Estado de México y las elecciones en Coahuila, ahora el próximo mes de junio. Ambas, pero sobre todo la elección del Estado de México, es una elección fundamental. Ha sido considerada, ya es un lugar común decir que las elecciones del Estado de México son una especie de laboratorio de la política nacional y que nos permiten advertir las tendencias por donde puede discurrir la competencia por el poder político el año 2024. Hay también muchos temas de interés local, por cierto, como que de pronto se acumulan estos asuntos de la vida política y de la vida social sinaloense, y ahí están, entre otros temas, pues la resolución de la Corte en el sentido de otorgar una suspensión definitiva en el tema de la construcción de la planta de fertilizantes en el norte de Sinaloa. Ese es un tema, creo yo, bastante relevante. No sé, a consideración de ustedes, si este tema no haya sido sobredimensionado. A mí me da la impresión de que es un asunto crucial para el futuro de Sinaloa, y el hecho de que se haya decidido otorgar la suspensión definitiva, pues es un golpe duro a las posibilidades reales de Sinaloa de asegurar al menos el crecimiento y la construcción de un polo de desarrollo regional en el norte de la entidad. Pero bueno, yo pongo a consideración de ustedes que cuando revisemos lo que está pasando en el ámbito estatal, abordemos este asunto. Otro tema interesante, y aquí pues nuestro especialista es el compañero Carlos Calderón Vidas, es el de las leyes orgánicas de las universidades públicas, fundamentalmente, de manera particular, la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Parece que por ahí se encamina, al menos sea una propuesta de solución. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro compañero Carlos Calderón, si lo considera conveniente. También otro asunto relevante, pues tiene que ver con una de las fuerzas políticas eh, que ha perdido mucho peso, que ha perdido mucha influencia, que ha dejado de gravitar en nuestra vida política, como es el caso del Partido de la Revolución Democrática. Hoy estuvo en Sinaloa Silvano Aureoles Cornejo, que fue gobernador de Michoacán hasta hace un año, y que pues se ha presentado ahora como un eventual candidato o aspirante a la candidatura por parte de la coalición de partidos integrada por PRI, PAN y PRD en la perspectiva de la competencia para el 2024. Ahí estuvo, dio una rueda de prensa, y él insiste en que él va a ser presidente de México. Bueno, yo creo que sus posibilidades son limitadas, pero siempre es importante la presencia de una organización como el Partido de la Revolución Democrática, que puede ser considerado sin duda alguna como una de las fuerzas de izquierda que tiene mayor identidad en el país por su corte socialdemócrata. Vamos a ver cómo se marchan las cosas
en los próximos días con relación al PRD. También está el asunto del PRI, por supuesto. Hoy hubo una reunión en la sede del Partido Revolución Institucional en la Ciudad de México, allá por Violeta e Insurgentes, para ver el caso Sinaloa, un caso bastante interesante porque aquí, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades de la República, al menos así lo advierto yo, hay un priismo más vivo y como dicen los propios periodistas, más actuante que tiene especial interés en que la dirección estatal no sea impuesta desde la Ciudad de México, sino que responda a las preocupaciones y aspiraciones del priismo sinaloense, del priismo local. Todo parece indicar que por lo pronto no hay una resolución definitiva de esta reunión que se sostuvo, que se realizó hoy allá en México, pero bueno, pues es un asunto que ahí sigue estando pendiente. Y si nos vamos al ámbito internacional, pues está también digno de consideración de parte de ustedes el asunto del juicio contra Genaro García Luna, que pues tampoco se está desarrollando con la certidumbre de que va a haber una resolución inmediata. Ya el juez Coogan pues pidió a los integrantes del jurado, que son 12 titulares y 6 suplentes, que se tomen el tiempo que consideren conveniente y necesario para emitir su resolución sin dejarse influenciar por unas o por otras o por otra de las partes. Y el caso de Nicaragua también, que merece también nuestra atención y reflexión. Todo este abanico de temas pues nos habla de que la coyuntura política en México es una coyuntura bastante movida y veremos hasta dónde nos alcanza hoy el tiempo para abordar esta diversidad de temas y asuntos. Así que sin más preámbulo, después de esta larguísima presentación, pues ya le doy la palabra a nuestro compañero Carlos Calderón. Adelante, Carlos Calderón. Bueno, creo que dada la forma de la temática que has expuesto, pues resultaría difícil, por lo menos para mí, de Chile de dulce de manteca. centrarme en alguna de todas ellas. Yo hice rápidamente un apunte aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. Ay. 8 temas. Y que bien bueno, uno puede ocuparse. No, pero yo estoy de acuerdo en que sea de esta manera. Creo que estoy de acuerdo porque, porque hay muchos escenarios puestos, ¿no? Hay puestas en escena en ocho lugares. Sí. Entonces creo que sí habría que darle un rápido comentario. Y sigo el orden que apunté, según tú lo acabas de enunciar. Ya hemos hablado prácticamente de casi todos ellos, quizá no de Nicaragua y no tanto de García Luna también, pero sí, por ejemplo, las elecciones de 24, que como sabemos, es un campo en el que el especialista pues es Arturo López Flores, ¿no? Pero nosotros ahí nos incursionamos en esto. Creo que las elecciones del 23 están más o menos ya, pues no sé, quizás sea muy adelantado esta expresión, pero ya todo indica que ya están un poco perfiladas, ¿no? En el caso de Coahuila, como bien lo comentamos la vez anterior, ya la balanza se inclina hasta ahorita a favor del PRI y algún expediente que le saquen ahí oculto o algo para el candidato opositor, pues opositor a nivel nacional, ¿no? Porque en la entidad no sería opositor. En Coahuila es gobierno, claro. No sería opositor, sería gobierno. Así Entonces, es. Está en esas dobles circunstancias. Yo creo que estoy con esta idea que se maneja de que es el PRI quien refrendará su mando ahí en el siguiente gobierno y no diría lo mismo en el caso del Estado de México. Bueno, ¿por qué lo digo en el caso de Coahuila? Quizá porque, bueno, ha hecho un buen gobierno relativamente bien, no ha estado preso de escándalos, no ha caído en la política baja, al menos no en los medios no se ha dado relieve de esas cosas, y el candidato de opositor ahí, pero del candidato de la Morena, de López Obrador, pues no fue bien recibido por disputas internas, no procesaron bien ahí quién iba a representar a Morena
y eso fue un punto de falla desde un inicio y creo que ese punto de falla no lograron resolverlo y ya no tienen tiempo de resolverlo. Bueno, pues ahí van las cosas. Da la impresión, por cierto, con estos cierres de campaña el domingo anterior, que era de precampaña, que eran ya las cierres de la campaña propiamente hablando, ¿no? Porque esas Así es, sí. concentraciones que tuvieron fueron resultado de una campaña de las que tradicionalmente habíamos visto y ahora resulta que van a empezar propiamente la campaña. O sea, ellos mismos pusieron la vara muy alta. ¿Quién sabe qué vaya a ocurrir de que traigan a la sociedad civil, a la ciudadanía y a las masas populares en este mundo ahí de la política un tanto agitado? A ver si no se casan, a ver si no, pues yo ya fui 2 veces, no, pues yo ya no voy, no, que ya fui, etcétera. Y lleguen un tanto desgastado el proceso en su conjunto. Y ese desgaste, a ver a quién le repercute con más fuerza desde el punto de vista negativo. Porque también está bien que la población se interese en la política, pero la política no es su asunto central. La política es un tema central de los políticos y los ciudadanos somos invitados a participar precisamente en estos periodos electorales. Si esos periodos electorales te reclaman mucho la atención, te reclaman mucho compromiso, te piden mucho, entonces eso vamos a ver qué pasa. Francamente, por lo menos yo no me había dado cuenta de esta exigencia que los partidos políticos le están pidiendo a estos sectores de la sociedad, lo que se llama pueblo, lo que es sociedad civil, lo que se llaman sectores organizados, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, y en el caso del Estado de México, ahí también las viejas coordenadas están emergiendo. El grupo Atlacomulco, tradicionalmente una oligarquía local muy fuerte, sigue mostrando esa fortaleza y está preparándose bien, lo está haciendo bien para refrendar el poder que ha mantenido, creo que me corrija Arturo, pues son los mismos 70 años que tuvo el PRI, quizá ya un poco más de los que tuve el PRI en el año 2000, ¿no? Entonces, ahí también se esperaría que el PRI mantenga la fuerza, porque otra vez de nuevo, como en Coahuila, la candidata Delfina no es la mejor personalidad o persona que pudieron haber elegido. Está en las filias de López Obrador, pero no es precisamente una mujer que cause admiración o simpatías o reconocimientos. ¿Por qué? Porque tiene un historial negativo, precisamente con 2 manchas que no se las va a poder quitar ni con FAB. Que son precisamente el haber quedado con parte de los salarios de sus empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco y ahora con un mal uso de los bienes públicos y de los recursos públicos cuando fue secretaria de Educación. Esto muy más reciente. Entonces, con esas 2 partes adversas se está haciendo una campaña frente a una candidata del PRI que es una candidata con mucha formación, con carácter, con buena oratoria, con contenido, con sensatez y además con una formación también intelectual, no digamos de profesionista o de oficio, pero sí con una formación cultural y académica que se hace ver, se hace notar cuando habla. Entonces, eso sería pues, mi comentario con respecto al 23-24 y me voy rapidísimamente a la suspensión definitiva que un juez dictaminó para que las obras de esta nitrogenadora de que se está construyendo, que ya se construyó en Topolobampo, se suspenda por interés de las comunidades locales de aquí que tienen siempre, me ha dado que tienen una matriz indígena, ¿no? Ahí es una vieja disputa, una vieja confrontación que no está resuelta y no se resolverá nunca, por cierto, ¿no? Que es precisamente el implante de la modernidad en zonas de atraso. La modernidad, para poder sentar sus reales, tiene que destruir lo que estaba atrás, y no es un cambio moderno. Y es justamente lo que está pasando. Tiene que sentar nuevas formas de producción, nuevas formas de relaciones sociales, nuevas formas de gestión y de tecnologías productivas,
Y eso bien atenta contra las tradiciones y atenta con ciertas percepciones y principios que tienen que ver con esas tradiciones de que la naturaleza es como una especie de aire, de suelo, de madre nutricia, de hogar, al que hay que cuidar. Entonces, cuando tú llegas con un proyecto de modernidad, de modernización en lo material, como es esta obra, pues inmediatamente consiste ese tipo de reacciones en comunidades locales, como son en este caso, y más si son de matriz indígena. Pues ahí está el asunto. Desde luego que en su conjunto me parece que la obra de modernización son mejores que las obras de las tradiciones. En su conjunto, en sistemas de desarrollo material y desarrollo en general estamos hablando, pero el punto de vista de las comunidades locales, pues siempre ven agredidas, ven un poco, pues sí, presionadas en contra de sus propios principios y su propio andamiaje cultural y de identidad. ¿Qué va a pasar? Creo que el litigio va a seguir. La modernidad no se ha detenido. Desde que apareció en el Renacimiento, agarró mucha fuerza en la Ilustración, tomó más fuerza en el siglo XIX y continuó con todo vapor y a toda máquina en el siglo XX. No la han parado todavía, sigue. O sea que es un avance que sí no es arrollador, pero sí es un avance con fuerza que no se ha detenido todavía. Ahorita continúa esa modernidad y sea con otras formas, con nuevas, la modernidad es la brevedad del presente. Inmediatamente del presente se vuelve pasado y ahora a lo nuevo. Es un cambio de la novedad, es un vicio por lo nuevo, es un vicio por el cambio. Y eso va a seguir, quién sabe hasta cuándo, pero nadie, creo que hasta donde yo puedo saberlo, puede decir, se va a detener aquí. No, no se va a detener nunca. Así es. Y en cuanto al otro tema, Carlos Calderón, yo te sugiero que vayamos por partes. distribuyendo el tiempo en estos Ok, temas, ¿no? vaya, dime qué hacemos ahora. Vamos, le voy a dar la palabra a Arturo Perfecto, y luego ya volvemos perfecto, perfecto. a dos de los temas, digamos. Sale, Vamos sale, llevándolo sale. en paquetitos de dos, ¿no? Adelante. Adelante, Arturo. Bueno, yo para iniciar esta conversación quisiera citar un clásico de la ciencia política, el libro que se llama ¿Para qué sirven las elecciones? De Alain Rouquier, Juan Linz y Guy Hermet. Es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica, es un libro ya, puede ser un libro viejo, pero es un libro que es de fácil consulta y es un libro que debe estar en el escritorio de cualquier análisis político. Habla en síntesis de para qué sirven las elecciones en los sistemas autoritarios, en los sistemas semi-autoritarios. Y ese hace un contraste de cómo se llevan a cabo los procesos políticos. Y quisiera hablar en este momento del proceso electoral del Estado de México y de Coahuila. Recordemos que en ambos casos no estamos en la campaña realmente, estamos en la precampaña. ¿Y para qué sirven las precampañas? Sirven para socializar la candidatura, los programas de acción y la plataforma que tengan las organizaciones políticas al interior. Entonces, el proceso de la alianza PRI, PAN y PRD parece ser que fue exitosa, fue muy dinámica, con mucha movilidad, mucha participación, y queda el granito en el arroz del tema del PRD, que los mecanismos que se utilizaron para sacar a la candidata de la alianza no fueron los mejores desde el punto de vista del PRD. Pero ahí va caminando ese proyecto, que es un proyecto que es muy competitivo y vamos a ver finalmente en qué queda en estos meses, ¿no? Y en el caso de Morena, en el Estado de México, no tan así como en Coahuila, pero en el Estado de México sí tienen sus diferencias todavía. El Verde Ecologista, el PT y Morena, ¿no? Entonces, Delfina Gómez no ha logrado cuajar un proyecto que le sea atractivo a estas fuerzas políticas que son aliados nacionales
de López Obrador y son los aliados en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, y hemos visto qué tan importante es que Morena tenga este tipo de aliados. Y en el caso de Coahuila, pues ahí sí están muy desarticuladas las fuerzas, muy encontradas, y el candidato del PRI y sus aliados ha encontrado eco en el proyecto político de Riquelme, que es un proyecto exitoso, un proyecto de desarrollo regional, y que cuenta con el mejor, la mejor aceptación, y en términos de opinión pública es muy favorecido. Entonces, ellos se han pues, si no decir colgado, pero sí han hecho énfasis en el que hay que dar seguimiento, continuidad a las políticas públicas del actual gobierno, y ahí van caminando, ¿no? Con mucho menos problemas que el candidato de Morena y sus aliados. Y recordemos que son pre-campañas, son procesos internos al interior de los partidos, no es el proceso abierto. Y habría que también analizar con mayor rigor que en términos ya del pleno proceso electoral, que este proceso electoral va a estar todavía con la antigua ley electoral, ¿no? El plan B de López Obrador todavía no va a ser utilizado ni requerido, y el INE va a poder hacer uso de todos los recursos, de toda la estrategia que siempre hace para la movilización, para el día de la jornada electoral, y todos estos elementos son importantes porque ya los analistas y especialistas en el Estado de México y en Coahuila han puesto énfasis en que con el plan B de López Obrador sería insalvable los obstáculos que hoy se están presentando los institutos electorales, tanto del Estado de México como de Coahuila, ¿no? Entonces, en estos procesos electorales vamos a ver la bondad que sigue teniendo y la fortaleza que tiene tener un árbitro electoral creíble, con consejeros electorales confiables, y con un arbitraje que hasta ahorita es sumamente transparente. Vamos a esperar cómo ya se da la jornada electoral, pero ahorita ya pasaron el primer sedazo, que es las precampañas, y parece ser que fueron en los mejores términos en los dos polos, el polo de Morena y el polo de la Alianza Va por México. Muy bien. Pues la disputa está abierta, y ahí pues, hay certidumbre en los procedimientos, porque como bien dices tú, no se van a seguir las orientaciones que suponen las iniciativas de reforma planteadas por el gobierno de la República y respaldadas por los bloques mayoritarios en ambas cámaras. Hay incertidumbre en los resultados. Por más, supongo que estas precampañas no han advertido, sino el nivel de competitividad va a estar presente en ambos procesos electorales. Y eso es una de las bondades y virtudes que tiene la democracia, que no hay garantía de triunfo para nadie, que el resultado es incierto, y además y sobre todo que el que gana no gana todo de una vez y para siempre, y el que pierde no pierde todo de una vez y para siempre. Lo que se quiere es justamente eso, darle a la democracia un horizonte temporal, que quienes ahora pierden tengan oportunidad en el futuro de volver a la competencia con posibilidades de ganar. Y eso es precisamente lo que ahora se está defendiendo por parte de aquellos que tienen auténtica vocación democrática y no vocación autoritaria como lo que hemos venido viendo últimamente. Adelante, Carlos Calderón. Sí, efectivamente, el plan B no entrará en operación ya para Estado de México, Coahuila, pero sin embargo, no, me parece que sí va a haber un cambio a que podría afectar de alguna u otra manera la regulación de estos procesos por parte de la autoridad, que es la misma composición del Consejo General del INE.
en donde en este par de meses siguientes pues se llevará a cabo un cambio de 4 de los miembros de ese consejo, y de esos 4, uno de ellos será el nuevo presidente. Ajá. Ahí ya se anuncia un nuevo diferendo, un nuevo punto de conflicto, en que Morena y las autoridades de Morena, me parece que el mismo secretario de Gobernación, dicen que la forma en que se llevará a cabo la elección de estos nuevos consejeros será por medio del azar, ¿no? Una ánfora, un El método de sorteo, insaculación. insaculación, algo de ese tipo, Sí. y no por el método tradicional que todo el tiempo se ha venido haciendo, porque ha mostrado que tiene sus virtudes, y una de las virtudes es Así es. precisamente que ese consejo queda con una representación que recoge precisamente la pluralidad política e ideológica de todos los partidos. Ahora, con el método de Exacto. insaculación, que van a ser, recuerdo que serán 7 personajes, 4 de ellos serán elegidos entre el Consejo de Derechos Humanos, y los otros 2 por transparencia, y otros por la Cámara de Diputados. De tal suerte que de esa mayoría se esperaría que 4 de esos consejeros propuestos vengan, no consejeros, sino aspirantes a ser consejeros, vengan de áreas que tiene control Morena, y que fácilmente elegiría sin ningún problema, además, porque ese es un derecho que una facultad, una atribución que la misma ley les da, de elegir quienes quieren. Pues yo quisiera que fuera esto, pues ponlo, y ahí va, a ver si queda. Pues yo quisiera esto, pues ponlo, ahí va. Pues resulta que si el método es por azar, y ellos, los que quisieran ellos, son mayoría, pues es evidente que el azar, como es los principios de la estocástica y de la ley de probabilidades, pues el azar les va a favorecer a ellos. Por eso quieren el azar y no quiere el consenso. ¿Por qué no quiere el consenso? Porque sería el método tradicional que favoreciera la pluralidad. Y si algo detestan los de Morena, empezando por su jefe, el señor Obrador, pues sería precisamente la pluralidad. Entonces, esa es la decisión que creo que ya está tomada de antemano, a no ser que la reunión del 26 de febrero los haga cambiar de opinión, que eso es lo que quieren, que sea por insaculación, azar, ánfora, en fin, no sé qué, pero pues, es un procedimiento probabilístico. Entonces, si eso va a cambiar, sea lo que sea, tiene que cambiar, porque los plazos son perentorios y no admiten prórroga alguna, ¿no? Son plazos constitucionales. Y o sea que la regulación, el Consejo, la Constitución, como la composición del Consejo para el 23 sí cambiará. Y ese será ese mismo consejo el que también estará presente en la del 24, con la probabilidad, ahí sí, o más bien posibilidad, de que también la ley electoral cambiará. Si es que ahí sí que es más difícil predecir qué es lo que puede hacer, porque le queda cierta posibilidad de ser implantado en el 24, aunque esperemos que no sea de esa manera. Muy bien, adelante, Carlos Calderón. Te Los siguientes interrumpí temas. como estábamos hablando del otro tema ya de Bueno, la según instalación de la planta. según tu relación de temas, el que seguía era el de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí, Ya lo bueno. hemos tratado aquí ligeramente, y y vamos a seguir tratando con esa ligereza, aunque lo más apegado a principios y a cosas veraces, ¿no? A ver. Eh, eh, el presidente del Consejo del Estado dijo que era necesario cambiar la ley orgánica de la UAS, porque en la actual mando universitario, el actual gobierno universitario, estaba muy vinculado a un partido político, en este caso el partido de sinaloense, de un ex rector de la Universidad Melencio Cuena Ojeda. Eso ha levantado toda una polvadera y muchos comentarios, a más de todo sin ninguna certeza, sin ningún, digamos, fuerza que los haga ver como previsibles, pero estas conjeturas se tienen que hacer cuando la información de una u otra parte pues no abunda, no está a la mano. Entonces,
Pero sí parece que los actores, varios de esos actores que tienen que ver con la universidad, que tienen que ver con el gobierno del Estado, que tienen que ver con la misma administración universitaria y que tienen que ver con sectores universitarios, están atentos a ese fenómeno. La atención es muy variada, desde aquellos que en un momento dado, universitarios, que en un momento dado, consideraron que esa ley orgánica, hace 3 años, por lo menos en algunos casos, consideraron que esa ley orgánica no era favorable para la universidad por esta y por estas otras razones. En particular y de manera sucinta, porque fomentaba el autoritarismo y concentraba el poder en un grupo político que a todas luces está plenamente identificado desde hace la friolera de 15 años. Es decir, han pasado 5 administraciones universitarias con una reelección y las 5 pertenecen al mismo grupo político. Entonces ya con eso es un hecho muy duro, un dato duro, que habla que efectivamente hay un grupo que tiene un control muy férreo sobre la universidad, y ese control se va de la ley orgánica. Hay que cambiarla, pues. Pero que esos cambios no hagan que la ley orgánica vuelva a propiciar aquellos escenarios de escándalo que se hacían cuando se cambiaban las autoridades universitarias, tanto de directores de escuela como de rectoría. Entonces está bien, pero hay que cambiarla. Sin embargo, la universidad reaccionó inmediatamente y dijo que esos cambios no eran posibles, sí, solo sí, venían desde el interior mismo de la universidad y con el aval del consejo universitario. Pues bien, esas son un poco las puestas en escena hacia el público, pero atrás del escenario, atrás de las cortinas, sí hay todavía un rejuego de proyectos, un rejuego de conversaciones que indican que el asunto no está hecho a un lado, sino que sigue tomando fuerza. ¿Qué se concretará? ¿Quién sabe? La verdad no sé. Pero por las conversaciones que uno tiene, por los comentarios que le hacen llegar, en fin, sí parece que sí hay cierto movimiento todavía, que esta posibilidad existe, que además tomó fuerza por las mismas declaraciones que hizo el gobernador en algún momento dado, tomó fuerza porque quien lo inició fue el líder del Congreso del Estado, y tomó fuerza porque la misma Secretaría de Educación ha ventilado el caso de manera pública. Entonces ahí está el asunto. Vamos a ver qué ocurre. Más adelante no me atrevería a decir qué es lo que está pasando, porque francamente lo ignoro. Pero así está, vamos a ver. Una cosa que sí valdría decir al público que nos escucha es que hay en el Congreso de Estado al menos 5 iniciativas de ley que tienen que ver con cambios a la reforma, cambios de reforma a la ley orgánica, entre ellas una en la que participó con bastante entusiasmo, lo hicimos y con mucha responsabilidad, y ahí está, ya esa iniciativa está ya entregada a las autoridades del Consejo, perdón, del Congreso de Sinaloa, y es una iniciativa de ley, y al momento que fue entregada, pues ahí, como dicen luego, está en la congeladora. Pero al mismo hay otras que en congeladora, que son 5 o 6, no, realmente no te lo aseguraría, pero 5 sí estoy seguro que las hay. Las van a sacar, quién sabe, se van a quedar ahí, quién sabe. En fin, pero así están las cosas, Velázquez. Más creo que no podía abundar más con mucho peso en mis argumentos. Bueno, hoy mismo, hace cosa de poco más de una hora, uno de nuestros compañeros, de nuestros amigos analistas, Osvaldo Villaseñor, pues se refirió al tema y en un WhatsApp dice lo siguiente. Vamos a ver lo que dice nuestro amigo Osvaldo Villaseñor. Dice, ya empiezan a brincar los guaseños, dice. Dicen que no hay culebra en el agua, que hay cocodrilos en la reforma a la ley de educación que aprobó el Congreso, y para nada hay algo de Cuen y compañía. Hay que revisar qué se aprobó entonces, pero si hay cocodrilos, habrá mordidos, dice Osvaldo Villaseñor. ¿A qué se refiere? ¿No tienes idea a qué se refiere cuando dice hay que ver qué se aprobó entonces? Pues yo creo que aquí necesitamos un personaje como el de Fox, lo que Fox quiso decir. Pues yo le pediría a ese señor que sea más claro en lo que dice, Bueno, que no escriba con tantas metáforas.
francamente no sé a qué se refiere. No sé, la verdad que no puedo decir No puedes. qué es Ok. lo que está diciendo. Me Sí. gustaría que Ujú. fuera un poco más claro. A ver, Si es que puede bueno, dar esa a ver si claridad. esto nos da más claridad. Dice, A ver. hubo más ruido antes que ahora, que si se aprobaba reformar ley de educación y con ello vulnerar la autonomía de las universidades, saldrían los estudiantes a las calles. Parece que hubo un acuerdo, dice, y la reforma se aprobó sin mucho aspaviento. Lo que no checa es que el PAS votó en contra y se dice que se basó en iniciativas presentadas por Cuen, Angélica de Cuen y Corrales Burgueño, como que hay culebra en el agua. ¿A poco no? A ver, Arturo, tú que eres también un experto en Universitario. temas universitarios. Arturo fue Bueno, dirigente de las juventudes estudiantiles de la tendencia estudiantil democrática, lo recuerdo agitando en las asambleas, en los salones, como organizador y agitador colectivo. Adelante, Arturo. bueno, aquí hay dos lecturas. La A ver. primera es que este tema de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa está en el campo del Poder Legislativo y que las iniciativas que se hicieron no son iniciativas que se hicieron en tiempos de Morena, se hicieron en tiempos del antiguo régimen, se hicieron en tiempos del priismo. Y son 6 las iniciativas que yo tengo conocimiento, que llegaron al Congreso y que esas iniciativas se entraron a la congeladora, que se dice, ¿no? Pero no es que entren a la congeladora, sino que son tantas las iniciativas que, que es muy difícil darle causa a todas, ¿no? Y entonces aquí está en el campo ya no de Feliciano Castro Melendres, sino está en el campo de la Comisión de Educación, pero más puntualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que es donde se analiza la parte jurídica y la viabilidad de cada una de las iniciativas. Y entonces, al revisar la ley de educación, se encontraron con la joya de la corona, que eran las iniciativas que se habían hecho anteriormente en otras legislaturas en el Congreso, ¿no? Y entonces vieron lo que había, ¿no? Y entonces empezó antes de que se discutan los temas en las comisiones, algún vivo filtró la información y lo hizo nota periodística y ahí se quedó. Pero a mí la parte que más me llama la atención es que ahorita ya está muy adelantado, así como está adelantado el tema de la asociación presidencial, está adelantada también la lucha por las senadurías. Y en esta lucha por las senadurías ya hay dos caídos, ¿no? El expresidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el exdirector de turismo, Químico Benítez. Ya están automáticamente descartados y entonces le empieza a mover el agua a Feliciano Castro Melendres, que siente que el próximo rival que tiene y el que tiene enfrente es el secretario de gobierno. Y entonces él está haciendo está construyendo su liderazgo, construyendo sus escenarios, y ahí está la bolita, ¿no? La bolita, como en el mercado, la bolita, ahí va la bolita viene, la bolita va, y ahí está, ¿no? Pero en términos concretos, el tema es que esas iniciativas ya son iniciativas del pasado y que no se le dieron cauce, no se llegaron, no pasaron a puntos constitucionales no lo pasó al pleno, y mientras no llegue una iniciativa al pleno, ahí se queda la iniciativa, ¿no? Es un proyecto de iniciativa y no se puede considerar que ya es una iniciativa en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Entonces, no había que preguntarle a Villaseñor, al que había que preguntarle es al presidente de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, y él sí puede darnos una orientación jurídica y legislativa de cuál es el estatus de estas iniciativas. Lo que sí sé que se ha discutido, no una, sino varias veces, es el tema del financiamiento de las universidades, ¿no? Y en este tema del financiamiento de las universidades,
ahí sí han surgido pues, muchos desencuentros porque dentro del morenismo también hay corrientes guaseñas, ¿no? Que están muy ligadas a la universidad y que inclusive laboran para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y entonces, ahí sí, yo pienso que en este tema sí va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo el grupo parlamentario mayoritario, que es el grupo de Morena. Pero ya Feliciano ya soltó la víbora y ahí va corriendo la víbora pero esto no está en la bitácora del gobernador, está en la bitácora del Congreso del Estado y el Congreso del Estado es el que tiene que decir algo al respecto. Bueno, el tema del financiamiento ha sido históricamente uno de los temas más sensibles en las universidades y ahí hay al menos una orientación general ya dictada o aprobada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es la creación de programas de financiamiento multianuales que eviten que las universidades vivan de manera periódica esta angustia y esta zozobra sobre si van a contar con los recursos suficientes para el despliegue de sus actividades sustantivas, de docencia, investigación y difusión de la cultura. Ese es un problema que puede tener alguna expresión acá en Sinaloa, pero es un asunto que tiene necesariamente que encontrar una respuesta de ámbito nacional. Y ahí parece que al menos durante este gobierno no hay ninguna posibilidad de que se aborden en serio los problemas de financiamiento de las universidades públicas, además acosada por una serie de problemas estructurales como son el de las pensiones, el envejecimiento de una parte importante de su planta docente, los recursos destinados a la investigación científica, etcétera, etcétera. Muchísimos problemas que no van a encontrar solución, creo yo, en un horizonte temporal bastante amplio. Por lo que se refiere al tema de la disputa por las candidaturas al Senado, bueno, ya han mencionado tus dos figuras, el Químico y Estrada Ferreiro, que han quedado ya a la vera del camino. Pero hay otros, está el propio Feliciano, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, y digamos, por el lado de la universidad, pues está la figura también importante y relevante del dirigente moral del PAS, ¿no? Héctor Melesio Cohen, que también aspira a ser el candidato, sobre todo si le va bien con el que es ahora su gallo, ¿no? ¿Cómo se llama? Adán. Adán Augusto López. Hernández López, pero también está, pues, el alcalde de Mochis, de Ahome, perdón, ¿no? Gerardo Vargas, y si le seguimos, pues ahí está Imelda Castro, está el propio Elenes, que no parece Graciela Domínguez. Exacto, entonces ese puede terminar en ser en un conflicto que involucre a la universidad mediado por el interés de diversos actores políticos por alzarse con las candidaturas al Senado. Es un asunto bastante complicado. En ese sentido, lo que dice Carlos Calderón de que quién sabe qué vaya a pasar, pues sí tiene mucha razón. Adelante, Carlos Calderón. Bueno, yo en esto de las conjeturas y la especulación, pues cada quien tiene lo suyo, ¿no? O sea, y el que no lo hace, pues se le cierran las puertas del cielo. Entonces, entonces va Así es. mi cuarto de Viene. espadas. Yo, Va mi mi conjetura, conjetura en prenda. un poco para animar la tertulia, ¿sabes? A ver. Pertina, mi conjetura es que efectivamente la UAS apareció en la conversación política por causas políticas que le son ajenas como institución. Sin embargo, está ahí en ese fenómeno. Pero no exactamente por las senadurías, sino por la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena. ¿Qué quiero decir? Hará cosa de unos 6 meses, me parece, visitó Sinaloa a la candidata que supuestamente tiene mayor cobertura y presencia en las preferencias de Morena, y en general también
Claudia Sheinbaum. Sí. Aquí los morenistas pues le dieron la recepción correspondiente, ¿no? Se convocaron a reuniones de ciertos grupos. A mí me informaron de una, no me informaron, me platicaron de una, de alguien de que no tengo ninguna duda de que fue cierto, y incluso me pidió mi opinión de que si iba o no iba. Es decir, ahí sí que no me meto. Pero sí, los morenistas de Sinaloa participaron en la recepción de Morena, y en ese tiempo, la expectativa del secretario de Gobernación no eran muy altas. Así es. Incluso se decía que había entrado un poco para ampliar el horizonte, pero no realmente iba a aspirar a ser nominado, a ser decidido por López Obrador a favor, sino que incluso iba a apoyar a Sheinbaum. Pero no, pasaron las semanas y los meses, y empezó a ocurrir después del segundo accidente mortal que hubo en el metro, en que murió una persona. Ya definitivamente el puntaje de Sheinbaum, al menos en el Distrito Federal, sufrió una bajada sensible, y esa bajada ya hizo preocupar a quienes mandan en Morena, pues a quien manda, a Obrador. Entonces fue cuando se le dijo a Augusto, pues ya haz tu lucha, porque puede ser que, pues en fin, no sé, pero tú trabaja. Y empezó a trabajar. Es cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dejó de ser secretario de Gobernación y se dedicó a hacer su precampaña. Prácticamente no tenemos secretario de Gobernación. Tenemos un amigo de López Obrador que anda en campaña y que cobra como secretario de Gobernación. Entonces, eso es lo que ahí en esa tesitura, ajena a Sinaloa, desde luego, de alguna manera, ¿no? No es el escenario principal de esta trama, de este teatro, ¿no? Es donde aparece la universidad. ¿Por qué? Porque Héctor Melesio Cuen Ojeda, el dirigente y dueño del PAS, y también el líder y dueño de la UAS, mostró su apoyo abierto, declarado y alegre a Dan Augusto, y se comprometió con él para que lograra la candidatura y posteriormente lograra la presidencia. En ese momento, ya había pasado de Sheinbaum, en ese momento, los morenistas ya empezaron a vivir una diferencia, una confrontación que nunca llegó a desparramarse, sin irse soterrada, pero existía. No puedo decir que el gobernador Rocha Moya se abrió con Sheinbaum, y no puedo decir que hizo lo propio con Augusto, pero sí gente de él, sí se inclinaron hacia Claudio Sheinbaum. ¿Pero por qué se inclinaron? Porque la prefería, no, porque era la única. Cuando apareció otro, entonces es cuando Cuen Ojeda se abre por el otro y ya le da a la presencia de Don Augusto en Sinaloa una significación política que ni la misma Sheinbaum tiene. ¿Por qué razón? Porque el partido que moviliza electoral, que tiene mayor presencia, mayor penetración, que hace más trabajo en Sinaloa, es el partido de Melesio Cuen Ojeda, el PAS. Y aquí pueden aplaudir a Sheinbaum, pero no tienen fuerza que ofrecerle, a no ser los servidores, los siervos de la nación, los servidores de la nación, que los movilizan para las elecciones, pero los movilizan con limitaciones. En cambio, lo vimos en la campaña del 21, quién era el que efectivamente llevaba la campaña en el terreno del gobernador Rocha Moya. Pues era básicamente el PAS. Cuando se vestían los escenarios de los actos públicos, ¿quién los vestía? El PAS. ¿Dónde estaban las banderolas? Eran las del PAS. Entonces se dibujaban, ¿dónde estaba Cuen? A un lado del candidato a gobernador todo el tiempo. Quiere decir, eso mostró que el músculo electoral del PAS es mayor que el músculo electoral de Morena, mayor. Y eso preocupó ya a los de Morena, ya decir, quien sea de Morena, aquí en Sinaloa, les preocupó
que la mayor fuerza electoral de Sinaloa estuviera con Augusto y no estuviera con Claudia Sheinbaum. ¿Qué hacemos? Se han de haber preguntado. Bueno, pues hay que, ese músculo electoral hay que hacerlo a un lado. ¿Cómo? Por su talón de Aquiles. ¿Cuál es? La UAS. La UAS. No porque tenga el poder mínimo ahí, no. La UAS es la fuerza motriz del PAS. Es su placenta, su vientre de desarrollo, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Porque es ilegal, notoriamente ilegal e ilegítima la presencia del Partido de Acción, no sé cómo se llama, Partido de Acción Sinaloense, ¿sí? Eso es una debilidad. Eso puede ser incluso acusado frente al INE, frente al Tribunal Electoral. Deja de ser un asunto del Congreso, del Estado, se convierte en un asunto político electoral. Entonces por ahí se fueron en contra. Por eso, bueno, hay que recuperar lo que tengamos. ¿Qué está entre esa recuperación? Las leyes orgánicas. ¿De quiénes? De los que no somos. Estamos en el campo de Héctor Melesio Conejero. Esa es mi explicación de las cosas, ¿no? Y por eso le digo a este periodista que citaste que se entere más de lo que está diciendo. Ok. Arturo, tú que conoces más o menos la ruta crítica que sigue la discusión de normas, leyes y reglamentos, o el andamiaje jurídico administrativo en el Congreso, cualquier tema tiene que ser aprobado primero en comisiones para Así poder, es. antes de pasar al pleno. No pasa al pleno si no está aprobado por comisiones, ¿de acuerdo? La ruta es que existe desde las 56 legislatura un instituto de estudios legislativos. Y ese instituto de estudios legislativos es el que está diseñado para que antes de que pase a comisiones sea analizado el proyecto. Y una vez que le ve viabilidad el Instituto de Estudios Legislativos, ya lo pasa a las comisiones, ¿no? Y son las comisiones las que finalmente dictaminan el tema, ¿no? Entonces, y es un tema de técnica legislativa que en breves días yo siento que el presidente de puntos constitucionales va a dar un punto de vista al respecto. Y como te repito, el presidente de puntos constitucionales, si no se ve diario, tiene una fluida comunicación con el director presidente del Instituto de Estudios Legislativos, que siempre es un perfil muy conocedor de los temas jurídicos, ¿no? Y él da su punto de vista meramente jurídico del tema, y ya las comisiones ya es una mezcla porque en las comisiones existen la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, ¿no? Y cada quien tiene su punto de vista y sus orientaciones. Y en el tema de las senadurías, quisiera recordar que hace unos muy pocos días Andrés Manuel López Obrador les mandó un mensaje a los gobernadores que se calmaran, que no eran los tiempos y que se dedicaran a su trabajo, en pocas palabras. Y habría también que decir que que la encuesta de los futuros senadores, pues la tiene una sola persona, así como la encuesta del presidente, del futuro candidato a la presidencia de la República, la tiene una sola persona, que este es un país de un solo hombre, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, los que buscan pues congraciarse, tener una simpatía, hacer sinopsis con la punta del vértice del poder morenista, es con Andrés Manuel López Obrador. Y saben perfectamente los candidatos al Senado de la República que las corcholatas no cuentan. El único que cuenta es Andrés Manuel López Obrador y al tiempo. Muy bien, a ver, un poco más sobre el asunto de la ley orgánica y quienes tienen que opinar. ¿Quién es el director del Instituto de Investigaciones Legislativas? No lo traigo ahorita a la pero memoria. Sí sabemos quiénes son los titulares de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, ¿no? En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así se llama la comisión, ¿no? Sí. Es Ambrosio Chávez. Ambrosio Chávez es un hombre de todas las confianzas
de nuestro amigo el gobernador Rubén Rocha Moya. Son compañeros desde hace 30, 40 años, vienen juntos desde que estaban trabajando por allá en la preparatoria Guamúchil de la UAS, ¿no? Y en la Comisión de Educación está el diputado José Manuel Luque, otro hombre muy cercano Universitario. también, universitario, muy cercano a Rocha, compañeros de lucha desde hace muchos años. Podríamos decir que Rocha estaría conversando también con ellos sobre estos temas. Tú, Carlos Calderón, que eres especialista en alcanzar el cielo con las conjeturas, a ver. Oye, pues no tengo ¿Qué ninguna preguntas, duda. qué No preguntas tengo, estoy haciendo yo? no, es que yo no te puedo dar una respuesta, simplemente hago un comentario. A No ver. tengo ninguna duda de que el gobernador o los gobernadores platican con su gente, estén en el poder legislativo, en el poder judicial o en el ejecutivo, pues ni se diga. Y que todas las decisiones que Claro, es toman cierto. son de sus decisiones no consultadas, pero al menos sí puestas a comentarios de otras personas para ver si las flaquezas y las fortalezas de la decisión que va a tomar. Yo creo que por eso es que digo yo que Rocha Moya no es ajeno a lo que está ocurriendo, no es ajeno. Y con esto que estás diciendo de estos dos personajes universitarios, ambos, de una izquierda que podría yo decir de esa izquierda honesta que había en la universidad, creo que algo hay de veracidad, de realidad en este escenario en que apareció la universidad y la posibilidad de un cambio en las leyes orgánicas. Algo hay y tiene que ver con la política, no con la universidad misma, sino con la política, ¿no? En mi opinión es como, es la conjetura que sí les hice ahorita, o Ajá. puede ser en las conjeturas que también ustedes han hecho. O sea, tanto Pero arriba A ver. pero arriba Ah, de estas personalidades hay una figura que no hemos mencionado y que es fundamental, que es el secretario del Congreso, y es José Antonio Ríos Rojo, una sí, persona Ajá. de todas las confianzas, que ya ha sido diputado y es el que vigila, por ejemplo, es por el que pasa la orden del día para las sesiones que son los martes y jueves. Entonces, arriba sí. de puntos constitucionales y arriba de educación, hay un jefe que es el conocedor, que es el secretario general del Congreso, y se llama José Antonio Ríos Rojo, que ya ha sido secretario 2 legislaturas, y es un hombre de todas las confianzas del gobernador. Entonces, Bueno, pero no está por arriba del No, no líder de la está, por Jucopo. esto, no, Río Rojo tiene una gran experiencia, pero no tiene digamos, mejor ni lo digo porque no estoy seguro, pero no está en un nivel de decisión política muy alto, no, pero sí está, forma ¿no? parte de ese grupo. Si lees la ley orgánica del Congreso del Estado, vas a ver todas las funciones que tiene el secretario general, son inmensas, ¿eh? Es un poder El inmenso. secretario general de gobierno. El Del secretario del Congreso, Congreso del Estado. pero no está por Digo porque he estado encima. ahí y he luchado Sí, con sí. pues, sacar adelante cosas y un factor de decisión es el secretario general del Congreso, porque el líder de la Junta de Coordinación Política es el político del Congreso, y en este caso es Feliciano Castro Melendres. Pero las cuestiones técnicas, los vaivenes y los contrapesos al interior del Congreso en términos de trabajo legislativo están en manos del secretario general del Congreso del Estado. Y si no, Y revisen la ley orgánica del bueno, Congreso puede del ser, Estado. puede que tenga razón, pero lo sustantivo del Congreso son las relaciones políticas, no las relaciones de orden Sí, administrativo sí, jurídico. sí, Pero bueno, sí. puede ser. Ya prácticamente se nos ha agotado el tiempo y no abordamos Nos un asunto que creo que es bastante importante, la reunión del PRI nacional de Alito con la delegación sinaloense. Lo dejamos para el para el próximo siguiente martes, ¿les tema. parece? Sí, Pero ese creo es que un sí, asunto porque bastante ya interesante, nos ¿eh? pasamos con el Ya tiempo. nos pasamos, sí, muy bien. Bueno, pues por lo pronto, pues hasta aquí lo dejamos por hoy. Quedaron, es que como tú dijiste, Carlos Calderón, los listaste, eran 8 temas.
Son 8 muchos, temas, sí. y Eran cualquiera demasiados. de ellos da para horas y horas de conversación. Exactamente. Sí. Pero tenemos que también ser prudentes con quienes nos siguen en este espacio, a quienes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy, y aquí nos vemos el próximo martes para seguir conversando sobre estos temas. Nos despedimos, Carlos Calderón, muchísimas Muchas gracias. gracias, buenas tardes. Arturo López, Gracias. nos vemos el próximo martes, y me despido también, soy César Velázquez. Muchísimas gracias.